Tengan todos muy buenas tardes desde San José, Costa Rica, para toda América Latina. Estamos muy contentos de comenzar esta segunda temporada de Los Ignorantes, una primera temporada que nos llenó de muchísimo conocimiento, con grandes invitados, con muchísimas mentes brillantes de América Latina. Y hoy vamos a compartir nuevamente con dos grandes amigos, invitados de la primera temporada y con los que nos honramos al tenernos nuevamente en Los Ignorantes, abriendo nuestros padrinos de la segunda temporada, Agustín Naje y Nicolás Márquez. Pero antes, sin darle la bienvenida a mi compañero Robert, anunciarles que en esta segunda temporada no vamos a contar con la presencia de nuestro gran amigo Andrés Lucas, pero vamos a, entre Robert y yo, a intentar salir de la ignorancia un tema a la vez. Bienvenido, Robert. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Nicolás, Agustín, y a todas las personas que nos siguen en toda Latinoamérica y más allá, inclusive en la parte hispanoparlante de los Estados Unidos. Hemos tenido gente que se ha dirigido a nosotros y que nos ha expresado que le fascina el programa, que nos apoya, que sigamos adelante. Y bueno, aquí estamos haciendo el esfuerzo para entrar en la segunda temporada y para entrar en materia. Ustedes están acá de nuevo en Costa Rica y tenemos el privilegio de tenerlos aquí. Y ustedes vienen con un mensaje muy concreto. Nos vienen a comentar o nos vienen a desarrollar temas como la forma en que se publicita, la forma en que se vende cierto tipo de ideología, la forma en que se farandulizan fenómenos ideológicos en nuestros países de América Latina, siguiendo los pasos de países del mundo, del primer mundo, llamémoslo así. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias por tenernos acá una vez más, molestando un poco en el programa. Felicitaciones por la segunda temporada. Es la tercera vez que estamos en este país, en Costa Rica, desarrollando un sinfín de actividades. Tenemos en una semana alrededor de, no sé, más o menos 10 conferencias que dar. Ya hemos dado la mitad, todas repletas, 2 de ellas en las más importantes universidades de Costa Rica, en donde, bueno, estamos discurriendo sobre distintos temas. Algunas conferencias son sobre aborto, otras conferencias serán sobre feminismo específicamente, otras conferencias son más amplias en cuanto a la ideología de género. Y estamos sobre todo interesados en dar a conocer cómo esta agenda se va implementando, cuáles son sus estrategias, cómo militan, cómo operan, cómo construyen sus discursos. Porque uno, cuando sale de la ignorancia respecto de eso, parafraseando el nombre de este show, uno tiene la posibilidad de evadir esa agresión. Si yo me doy cuenta cómo están operando sobre mí ideológicamente, yo de alguna forma me he vacunado contra ese virus para que eso no penetre ideológicamente en mí. Entonces, bueno, de eso se trata un poco estas conferencias que estamos dando. Es como decir, si usted sabe cómo lo engañan, ya no lo puede engañar de esa forma. Efectivamente, lo has hecho mucho más claro que yo. Claro. Evidentemente. Ahora, nos llama muchísimo la atención y yo creo que en este programa se nos hace imposible no comentar el tema que el pasado viernes ustedes tenían un debate agendado, todo listo, por parte de jóvenes universitarios, liberales universitarios. Su presidenta, Mariela Palma, hizo toda la gestión para tenerlos ustedes en ese debate y terminó siendo pues una conferencia más, pues la contraparte, al final, unos pocos días antes, les cancelaron. Estamos muy acostumbrados a que eso suceda. Si uno busca nuestros debates en internet, casi todos son televisivos, salvo una vez que pudimos debatir en un marco universitario en Lima. El grueso de los debates son televisivos y la verdad que obviamente tienen más glamour, tienen más velocidad, tienen más ritmo, pero tienen menos profundidad. Claro. Y estamos muy acostumbrados a que se bajen nuestros eventuales oponentes y nosotros creemos que es por inseguridad intelectual. Tanto que a ellos les molesta la palabra ideología y quieren atribuirle a la cuestión del género, a la teoría del género, como ellos le llaman, un rasgo científico, como no lo pueden defender ni sostener, se terminan bajando. No van a decir, yo me bajo porque tengo inseguridad intelectual y no quiero hacer el ridículo. Lo que dicen es, yo me bajo porque no me permito discutir con estos vociferantes del odio, es decir, homofóbicos. Obviamente tienen que buscar una excusa presentable. Ahora, lo curioso es, aceptan debatir,
pero 48 horas antes, aceptan debatir con antelación suficiente, pero después que empiezan a darse cuenta de que sus argumentos son muy frágiles, finalmente no acuden a la partida. Déjame que sume algo sobre eso. Los anfitriones eran dos agrupaciones estudiantiles, la agrupación de liberales UCR y los estudiantes disidentes de la UCR, que habían armado este debate con la expectativa de que haya un cruce entre dos posiciones. Ambos estuvieron en la primera temporada. Armaron y a nosotros nos invitaron hace 3 meses y nosotros de inmediato dijimos que sí, claro, estamos abiertos a debatir siempre, obviamente, nos gustan los debates, sobre todo en las universidades, que es donde más, digamos, le queman la cabeza a los estudiantes. Después nos comentaron que se les estaba complicando mucho poder conseguir a un equipo rival, por llamarlo de alguna forma. Ya existía la posibilidad de que no fuera debate. Ya se estaba complicando, habían tocado a 4 grandes referentes del género que vociferan por Twitter las bondades del feminismo, del aborto, de la teoría del género, pero cuando los llamaron a debatir, sistemáticamente dijeron que no. Pero el día 21 de julio, para ser exactos, 2 mujeres militantes de todas estas corrientes aceptaron debatir. Ellas son, digo, para que tengamos en claro quiénes son, ¿no? Jessica Barquero, militante del Partido de los Trabajadores, que fue candidata a la vicepresidencia de la República por ese partido, y Silvia Elena Chavarría, una liberal progresista vinculada con el Keito, un think tank de los Estados Unidos. O sea que había, digamos, una representación un poco curiosa, libre progre por un lado, junto con una trotskista, bueno, contra Márquez y Laje. Ellos aceptaron y nosotros dijimos, nos parece muy bien. Se estructuró el debate en función de ciertas normas donde se contemplaban un ritmo de tiempo totalmente igualitario, es decir, cada equipo tenía el mismo tiempo para desarrollar los temas. Había 3 temas disparadores del debate, temas muy genéricos, muy abiertos. El primero era, ¿existe o no existe la ideología de género? O sea, ¿es una ideología el género o es una perspectiva científica? El segundo tema era, ¿la perspectiva o ideología de género atenta contra los derechos o los amplía? Y el tercer punto era, ¿es el aborto un derecho o un crimen? Es decir, temas muy amplios. Y como ustedes tenían los temas previamente, ellos también. También. Para poderse preparar. Temas acordados. Lo enviaron al mismo tiempo. Claro. La organización nos envió al mismo tiempo a nosotros los temas y a ellos. Y ellos lo aceptaron encantadamente el día 21 de julio. Y lo gracioso fue que, bueno, o no tan gracioso en verdad, que más o menos 5 días antes del debate se bajaron diciendo que no iban a montar un show para nosotros porque todo estaba organizado para beneficiarnos y para mancillar los derechos de las mujeres. Una tontera porque quienes anfitrionaron el evento fueron mujeres, la señorita Palma, por ejemplo. Y hoy ellos que nos acusaban de querer hacer show a nosotros, fueron a hacer su show con una manifestación, no para venir a debatir, sino con una manifestación repudiando el debate. De hecho, nos enviaron un video, vamos a ver el video en pantalla, sí. Y podemos observar el nivel de algunas feministas, algunas mujeres con su pañuelo verde, con tambores, intentando, me imagino, por lo menos a nivel auditivo, tropezar el mensaje que ustedes intentaban dar dentro de la conferencia, pero vemos que son muy pocas. Son muy pocas, había una con una remera soviética, además, por ejemplo. Dan vergüenza ajena. Además, en realidad, yo creo que el problema principal que tuvieron en las fallidas contrincantes es que cada uno de los ponentes tenía 5 minutos en cada tema. Pero después había un espacio de 3 minutos por grupo para repreguntas, una suerte de debate abierto. Yo creo que le tuvieron pánico esos 3 minutos, porque los 5 minutos restantes de cada bloque, y bueno, lo estudian de memoria, dirán sus paparruchadas, como se dice en algunos países, y bueno, después quién ganó, quién perdió, queda abierto a lo que el espectador o al televidente, si eso era filmado, califique. Yo creo que le tenían pánico a los 3 minutos de intercambio libre. Claro. Fíjate, digo, tanta energía movilizándose para tocar un tambor,
¿por qué no pidieron debatir? ¿Por qué no ingresaron y hubo un momento además donde hubo feedback con el público? Podrían haber dicho, no, oigan, ¿sabe qué? Su teoría, lo que usted está desplegando como refutación de la perspectiva de género es fallida por esto y esto otro. Pero no lo hacen porque no se sienten intelectualmente seguras. Con un agravante, estas son las mismas que quieren vender empoderamiento. Estas son las mismas que se llenan la boca diciendo que ellas están empoderadas y entonces quieren empoderar a las mujeres, pero no tienen ni siquiera la propia confianza como para sentarse a debatir. Entonces van y hacen esos espectáculos lamentables. Entonces la cúspide de su contraataque intelectual ideológico fue ir a pegar gritos y tocar un tambor para callar al otro oponente, dado que no tiene un contraargumento. Pero no lo lograron porque no se escuchaba eso Claro. dentro del Ellos mismos se desinvitaron, auditorio. pero llegaron a hacer bulla afuera. Exactamente. Déjame que yo asume algo muy corto sobre esto. Yo entiendo que esta gente no quiere poner bajo discusión la cuestión del género, porque el género hoy es un dogma. Los dogmas no se discuten y en torno de este dogma hay una burocracia, tanto estatal como privada, de la cual viven muchas familias. De esta ilusión vive mucha gente parasitando a partir de lo que es un dogma anticientífico. Si nosotros en el debate de hoy lográbamos desmontar cara a cara contra los militantes del género, que el género ha dejado de ser una variable sociológica seria y ha pasado a ser el locus de una ideología, entonces, ¿cómo hacen estas universidades para seguir ofreciendo posgrados de género? Bachilleratos de género, seminarios de género, talleres de género, congresos de género, libros de género? Tienen que desarmar esa burocracia. Y vamos más allá, no solamente estas personas que están, lo mencionabas en el programa de la primera temporada, que eran programas universitarios un poquito, ¿verdad? Que parecía más bien astrología. Eso iba a decir. Pero porque son completamente abstractos, insostenibles. Pero ridículos. No solamente... Es una superstición. Es una superstición. A mí No solamente estos me- profesionales claro. se ven beneficiados financieramente, sino estos manifestantes están siendo financiados, porque me imagino que tienen que dejar sus trabajos para ir a llegar a tocar su tambor. Mira, tengo mi duda A menos que porque- su trabajo sea tocar el tambor. Tengo mis dudas porque hay mucho idiota útil en el tema del género. Bueno, probablemente estas 10, 8, 9, 10 roñosas que estaban ahí afuera tratando de buscar el modo de entorpecer la audición de lo que luego fueron nuestras conferencias, porque el debate no prosperó, hay mucho idiota útil. A ver, antes de ellos, la izquierda, los militantes de izquierda de hace 20, 25 años, iban con la remerita del Che Guevara a romper también, a pintar grafitis, a hacer cánticos contra el imperialismo. Idiotas útiles abundan en este mundo. Y la izquierda es experta en reclutarlos. En ese sentido, tienen una notable habilidad. Después está el otro tema que señalaba Agustín. Hay intereses económicos formidables, pero para los idiotas útiles callejeros, la militancia de base, yo creo que estos no son elementos. No, me da la impresión, porque no conozco, no creo que sean activistas financiados, sino que son idiotas útiles al servicio de causas de las cuales no están seguros en sus argumentos y fundamentos. Ahora voy a un tema político, tal vez Robert y Agustín, que son politólogos. Una de la contraparte que iba a debatir con ustedes es una activista política de un partido político que desperdició una oportunidad de evangelizar políticamente a algunos partidarios que, si ella hubiera hecho una buena aplicación de su conocimiento dentro del debate, las personas hubieran dicho, me gusta cómo piensa, creo que sus puntos son válidos. Creo que hubiera hecho mucho más por su partido y por sus aspiraciones políticas eventuales y por su ideología, por extrema que sea, presentándola ante el público que escondiéndose. Lo que quiero decir es que independientemente que nosotros estemos en contra de esa ideología, ella perdió una oportunidad porque pudo haberle abierto puertas a personas que iban a favor de ella. Es decir, pudo haber encontrado su mercado político. Exacto. A ver, sí, es una oportunidad, pero es una oportunidad que ella o su entorno ha entendido que tenía probabilidades de éxito minúsculo. Es como cuando uno va a una ruleta, a un casino. Sí, tengo la oportunidad de tirar una buena ficha en un número y tengo una chance de 37, digamos. Entonces no es muy alta la chance. Lo mejor es que no tire esa ficha y me vaya a la cama a dormir. Entonces, vos fíjate incluso que la explicación
original que esta chica Jessica Barquero le dio a los organizadores para bajarse fue que sus compañeras de militancia, es decir, el grupo de la UCR que se llama Las Rojas, le recomendaron que no se presentara a tener este debate. Con lo cual ni siquiera sus compañeras confían en ella. Claro. Y Cuidado, te digo algo. no te convencen a vos, casi que le dijeron. Y te digo algo más, hacen bien. Hicieron bien en no ir. Es decir, yo, si hubiese tenido que asesorar como politólogo qué tendrían que haber hecho estas chicas, no tendrían que haber ido, como no fueron, y creo que fueron inteligentes en no ir, porque... Yo creo, pero la verdad que yo creo que no fueron inteligentes, porque si hubiesen sido inteligentes, no tendrían que haber aceptado el debate en ningún momento. Sí, sin lugar a dudas. Porque entonces salían iresas, en cambio ahora quedaron como... ¿Saben? Está bien, o sea, fueron inteligentes tardías. Tardías. Sí, pero pagaron un costo. Era de esperar. Pero pagaron un costo. A mí me quedé pensando algo que señaló Agustín, que me parece muy interesante. Estas dos chicas no participan de un mismo espacio político. Una se dice liberal y la otra trotskista. Entonces, ¿cómo es que un liberal y un trotskista están en un mismo grupo en un tema de agenda tan importante que está debatiendo hoy el mundo? Y me acuerdo de una frase de Plinio Correa de Oliveira, un pensador que yo he leído y que siempre he tomado nota, en un libro que se llama Revolución y Contrarrevolución, donde él dice que la revolución tiene diferentes velocidades. Una son la alta velocidad, la intensa, que sería la radicalizada, la trotskista, y luego una de apariencia moderada, pero que en el fondo siente fascinación por la velocidad extrema, y la admira en silencio, dice Plinio, y en silencio tiende hacia ella. Y ese es el gran pecado que están cometiendo un sector del liberalismo, al cual cariñosamente le decimos liber progre, pero yo tengo mis dudas profundas de que sean auténticamente liberales. Son más progres que liber. Claro. Digamos. Son más digamos, guardando las distancias, es la admiración secreta de los partidos socialdemócratas por la Revolución Cubana. Exactamente. Excelente ejemplo. Claro. Porque al final de cuentas tienden a verse económicamente cool, pero también culturalmente cool. Entonces no juegan para Dios y para el diablo al mismo tiempo. Pero además hay algo más que me interesa el punto de Nicolás. Son más progres que liber, porque cuando la agenda cultural contradice la libertad económica, ellos hoy están dispuestos a sacrificar la libertad económica con tal de que esa agenda cultural permanezca como ingeniería social estatal. La agenda cultural siempre va a estar primero que lo liberal. Te pongo un ejemplo básico. Entonces son progre-liber. Claro, progre-liber son. Mira, te pongo un ejemplo básico. En Oregon, una pareja de cristianos pasteleros fueron enjuiciados y fueron, digamos, por todas las instancias judiciales hasta llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, porque se les quería hacer pagar $150.000 por no hacer un pastel para una boda gay. ¿Ustedes conocen que algún liber progre se haya quejado de esta afrenta contra la libertad económica? En absoluto. ¿Ustedes conocen algún liber progre, por ejemplo, quejándose por los subsidios hormonales, por los cambios de sexo gratuito, por las cuotas de género en el Estado? No, en general estos no son temas que a ellos les importe, por no mencionar otros temas que no son económicos, sino culturales, pero que hacen a la libertad. El ensanchamiento de la educación adoctrinante en género del Estado, porque esto parte del Estado, es silenciada también por los liber progres que no apoyan al movimiento más libertario que hoy existe en América Latina, que se llama Con mis hijos no te metas. Es decir, ¿qué más libertario que decirle al Estado, con mis hijos no te metas? Acá yo te marco una línea en la cual vos no podés ingresar en este ámbito de mi vida. Y bueno, el liber progre como eso huele a anti-ideología de género y de hecho es contrario a la ideología de género, se esconde y no quiere ser parte de eso. ¿Habrán entendido los liber progre que toda la agenda cultural que ellos abrazan requiere de un Estado gigantesco para sostenerla? Y ellos, por otro lado, en la parte económica quieren un Estado pequeño, lo cual es una completa contradicción. Claro, y además hay otro tema.
porque todos los ejemplos que pone Agustín son situaciones políticas que se dan en tanto y en cuanto el Estado interviene, como decís vos, en un contexto de ingeniería social. ¿Y dónde queda el orden espontáneo tan cacareado por los liberales? Que no creen en ninguna injerencia, sino que hay un orden espontáneo de una sociedad contractual, y sin embargo, ¿dónde están ellos protestando porque hay una ingeniería social que quiere un baño mixto? A ver, acá volvamos, por ejemplo, a La fatal arrogancia de Hayek, que fue su último libro. Allá, en ese libro, en su último libro, Hayek no solamente plantea una disidencia respecto del constructivismo económico, sino también del constructivismo cultural. Y el tipo llega, por ejemplo, a criticar los proyectos de ingeniería demográfica y control de natalidad. Es decir, temas de los cuales nosotros estábamos hablando hoy, porque vemos que atrás de esta agenda cultural la cuestión natal resulta primordial. Bueno, Hayek ya había escrito sobre eso, pero hoy cuando uno dice, te dicen, este es un facho, es un conservador, no es liberal, es todo mentira. Bueno, vos nunca leíste a Hayek, digamos, o sea, si decís esa tontera, ¿no? Entonces hay mucha ignorancia, como dice Nicolás. Hay mucha ignorancia porque también hay muchos referentes de la divulgación liber progre que, bueno, dan un poco de pena intelectual, ¿no? Quisiera, hablando un poquito de, como comentas, los temas que están tocando efectivamente en sus conferencias, me llama la atención que le impacta mucho al oyente que dentro de la plataforma que ustedes tienen, la parte visual es muy importante. Cada una de sus exposiciones viene gráficamente muy bien sostenida, con algunos ejemplos muy interesantes que quisiera comentar algunos. Sí, inclusive ilustrando precisamente esa debilidad intelectual. Pareciera que la tratan de sustituir con mercadotecnia, ¿no? Sí, quieren con caras lindas. Exacto, quieren vender la ideología, pero no tienen una ideología sólida, no pueden resistir un debate, porque inclusive en el medievo hasta la Iglesia Católica aceptó debatir con Lutero. Claro. No se escondieron. Ahora no pueden hacer eso, tienen temor de ser goleados. Es como que yo fuera con mi equipo de vecinos a jugar a la Bombonera. Sí, hay más marketing que ideas. Exacto. Entonces, a falta de esa profundidad intelectual vienen con el marketing y entonces se dan cosas extraordinariamente particulares, llamativas, incendiarias incluso, que se plasman en imágenes, sí. Y esas imágenes con eso intentan suplir el hueco intelectual. Pero ustedes nos han presentado varias de esas. Nosotros nunca usamos PowerPoint, en verdad. En las conferencias, cuando arrancamos con el libro, no nos gustaba el PowerPoint. A mí nunca me gustó un profesor que usara PowerPoint. A mí me gustaba más tomar nota en función de lo que yo iba escuchando. Siempre me dio la sensación que el profesor que usaba PowerPoint es porque no conocía el tema. Después me di cuenta que eso era un poco extremo, porque depende del PowerPoint. Si vas a poner toda la clase en el texto y te vas a pasar leyéndolo, obviamente es que pues no sabes, pues no estás seguro de lo que estás dando clases. Ahora, nosotros en un momento dado nos dimos con que había que graficarle al público lo que uno estaba diciendo, porque había muchas cuestiones que parecían mentiras. Y sobre todo que el joven normalmente en este momento es muy visual. Es muy visual. Nosotros, uno aprende sobre la marcha, digamos. Nuestras primeras conferencias ni siquiera estábamos parados. Estábamos en escritorios y dábamos la conferencia, primero uno, después el otro. Después de ahí nos dimos cuenta que parado uno tiene mayor llegada, se mueve, capta, logra que el público esté más atento, no tan adormecido, y después de eso vino el PowerPoint. Que te diría que debe tener 1 año y medio el PowerPoint. Sí, y que yo te diría que obedece a que había mucha gente que venía y decía, ¿pero es en serio el caso que me contás? Porque nosotros nos aprendíamos los casos de memoria, entonces contábamos los casos de memoria y los describíamos y el público lo entendía lo mismo. Pero después mucha gente, ¿pero es en serio? No, yo eso no lo puedo creer. Entonces dijimos, hay gente que no lo cree, tengo que mostrarlo entonces. Claro. Y ahí empezamos a hacer los PowerPoint. Y como decía Robert, a nivel mercadológico, la izquierda utiliza muy bien, de manera magistral y genial, sus referentes comunicacionales, que son la farándula, ¿verdad? Y prácticamente la farándula de la derecha son ustedes. Ustedes son las Kardashian. Ustedes son las Kardashian de la derecha. Nos falta un poco de cirugía estética. De conservadurismo. Es interesante. Yo siempre
bromeo con eso porque cuando Agustín Laje y Nicolás Márquez vienen por primera vez al programa, los ignorantes, ¡pum!, se disparan. Entonces comenzamos a ser conocidos. Entonces yo siempre voy a hacer eso. Es como traer a las Kardashian, haber traído a las Kardashian al programa. Pero el paralelismo es interesante porque a pesar de que ellos utilizan muchísimas imágenes, la contraparte es muy intelectual. Pero a veces la persona tiende, sobre todo la más joven, tiende a perderse, como lo mencionabas, en el discurso. Y entonces no solamente cuestiona si lo que están diciendo es cierto, mostrámelo, sino también en la retórica puede ser que se vaya entre muchas palabras, se pierda un poco. Y no deja de ser particular porque pues, te encuentras con muchos actores, con muchos artistas. Claro. Son personas que están entrenadas para asumir un personaje que no es el de ellos. Exacto. Esa es su especialidad, es su trabajo. Veamos dos casos bien concretos, que yo suelo dar muchos casos en las conferencias, pero vemos dos. Por un lado, Ángela Ponce. ¿Quién es Ángela Ponce? Ya seguramente el que nos está viendo le suena por lo menos. Ángela Ponce, Miss España 2018. Tenemos la imagen. Yo en las conferencias digo, bueno, a ver, levante la mano, ¿quién ha escuchado el nombre o quién conoce quién es Ángela Ponce, Miss España? Y el 95% del salón levanta la mano. Ok, bueno, ahora bajen las manos, digo. Ahora levante la mano, por favor, ¿quién conoce el nombre de la mujer que ganó Miss Universo ese año? Y la gente no sabe, no tiene idea. ¿Por qué se nos ha publicitado tanto Ángela Ponce como un ícono, un nuevo ícono de la feminidad? Digo, ¿qué más femenino que el certamen Miss Universo? Claro. Bueno, y terminó poniendo España a Miss España, que no era Miss, sino que era Mister. ¿No? O sea, Miss España, digo, era un hombre. Y yo sé que al decir esto mucha gente va a decir, oh, pero qué espanto, qué tipo tan reaccionario. No, a ver, la verdad es esa. Ahora, que... Perdón, no solo porque sea verdad. Algunos años, no hace mucho, una Miss que quedó embarazada, la ucraniana, fue desestimada precisamente porque había quedado embarazada. Y parte de su contrato. Cuando la posibilidad de ser madre, como lo mencionabas en tu conferencia, es una de las características más bien que nos diferencian más entre el hombre y la mujer. Había un problema en que una mujer quedara embarazada durante su reinado, pero no había problema en que un hombre se vistiera de mujer para participar. Exactamente, o sea, aquella característica que biológicamente distancia radicalmente un hombre de una mujer, que es la capacidad de la mujer de engendrar vida humana, cosa que un hombre no va a experimentar en toda su vida por mayores cirugías y hormonas que se inyecte, es un motivo para ser expulsada del certamen Miss Universo. Ahora bien, si vos, bueno, sos un hombre que se autopercibe mujer, que se arrancó los genitales, se hormonizó, se dejó el pelo largo, se maquilló, se cambió el nombre y fue reconocida como una mujer por el Estado, entonces no solamente vas a tener un lugar en Miss Universo, sino que el establishment multimediático se va a asegurar de que todo el mundo sepa quién es Ángela Ponce, incluso sea más conocido que... Incluso termina este sujeto siendo más conocido que la mujer que ganó efectivamente Miss Universo ese año. Entonces vos fijate la manipulación a través de un certamen histórico para mujeres en el cual se infiltran hombres. Y esto es bastante interesante porque en España en este momento están surgiendo un nuevo feminismo que se llama TERF, que son feministas radicales pesadas, pesadas, pero que se han dado cuenta un poco tardíamente que la deconstrucción de la sexualidad terminó abriéndole lugares de privilegios a hombres con el sencillo mecanismo de autopercepción de asumirse mujeres. Entonces, estas feministas están reaccionando y ya hay puntos de quiebre internos entre el feminismo español, que es el más jodido de todos. Otro de los ejemplos que yo suelo dar es el de Miley Cyrus. Digo, ¿quién no conoce a Miley Cyrus? La ídola pop de las preadolescentes y de las adolescentes de todo el mundo, que recientemente subió en su Instagram una foto lamiendo un pastel muy bien armado, muy bien decorado, se veía sabroso, eso también es información, y el pastel tenía una inscripción: aborto es cuidado de salud, y ella salía lamiéndolo. Ahí obviamente hay un metamensaje. Si el aborto es cuidado de salud, entonces ¿qué es el embarazo? Es la gran pregunta. Una enfermedad. Y si el embarazo es una enfermedad, necesita de una cura. ¿Y cuál es la cura a la enfermedad que es el embarazo? Pues el aborto, que es un remedio. Entonces, es terapéutico. El aborto te libera, te regenera.
te emancipa. Y eso se grafica en Miley Cyrus lamiendo el pastel Aborto es cuidado de salud, producido por Planned Parenthood. Entonces están utilizando la farándula efectivamente para condicionarnos. Hay otra imagen que a mí me llamó muchísimo la atención que ustedes utilizan y es precisamente no solamente el uso de la farandulización, sino también el financiamiento. Yo quería agregar algo antes de ir a ese tema, que forma parte de las contradicciones de la ideología de género en general y del feminismo en particular. Uno de los argumentos que suelen utilizar estos sectores es que el arquetipo de la mujer bonita es una suerte de imposición cultural del hombre. Entonces, para rebelarse contra esa suerte de, no sé, de jerarquía, de subyugamiento, salen a la calle a hacer sus manifestaciones en una suerte de antiestética militante. Sin embargo, Ángela Ponce tiene un disfraz más o menos persuasivo que lo que hace es representar, en la medida de sus limitaciones, a la mujer más bonita posible dentro de los cánones que las feministas critican porque dicen que son los gustos del patriarcado. Ahí hay una disyuntiva interna entre las feministas. O sea, por un lado es un triunfo del género que una mujer, o mejor dicho, que un hombre disfrazado de mujer con un disfraz más o menos bien logrado pueda participar. Pero por otro lado puede participar en tanto y en cuanto imita a la mujer bonita lo máximo posible. Y en sus marchas y en sus manifestaciones consideran que la mujer bonita es una suerte de esclava sexual o de idiota útil al servicio del patriarcado. De hecho, muchos desfiles de belleza de marcas importantes han sido censurados o no prosiguen hoy porque el lobby feminista ha hecho lo imposible por censurarlo y ha tenido éxito. Ciertos certámenes de belleza, como por ejemplo en Mar del Plata, donde vos vivís, los concursos RIF, de la marca RIF, hacían concursos de ropa interior de mujeres, donde las mujeres, muchas de ellas, se preparaban todo el año, iban al gimnasio, hacían dieta porque les gustaba a cierto tipo de mujeres. Y bueno, de un día para otro se dijo, no, esto agrede al feminismo, esto agrede a la mujer, entonces ya no se puede hacer esto. Lo mismo la Fórmula 1. La Fórmula 1, la mujer que promociona ciertas marcas, digamos, y está allí al lado de los automóviles y se le saca fotos, etcétera. Bueno, hoy ya no se puede hacer eso más en la Fórmula 1 porque es sexista, ¿no? Entonces podríamos decir que hay una disyuntiva entre la agenda LGTBI y el feminismo. Si el feminismo empiezan a entrar en un conflicto. Sí, O sea, mira, yo siempre digo algo en mis conferencias que la gente se ríe. Yo también acompaño a la risa, pero es un dato de la realidad. Lo único que tiene forma femenina en las marchas feministas son los travestis. O sea, ¿cómo se explica eso? ellos sí se preocupan por volverse femeninos. Marchan todos juntos. Las mujeres hipermasculinizadas, malolientes, desagradables, porque hay una antiestética preparada, artificial, con los pelos No pasa hambre, no rapados. pasa hambre, decías. O sea, y por otro lado, las columnas de los travestis es lo más femenino que uno puede encontrar en una marcha feminista. ¿Cómo se explica esa contradicción? Tenemos entonces un grupo de hombres biológicos que para percibirse mujeres se someten a los cánones del patriarcado en materia estética. Con tratamientos estéticos muy invasivos. Entonces, Muy caros. Y muy caros, Además, muy caros. No quieren ser solamente una mujer, sino una mujer muy atractiva desde el punto de vista patriarcal. Claro, claro. Y las que los acompañan en las marchas se oponen a ese mismo estereotipo y Marchan juntos. Y marchan juntos haciendo el esfuerzo mayor posible, según lo planteas vos, por verse bien. Por ejemplo, horripilante. discúlpame, es común que las feministas usen una ropa más o menos holgada para que no se le noten los senos, porque los senos serían parte constitutiva de la apetencia erótica del varón. Salvo cuando los muestran, como rebeldía, ¿no? Eso claro. Ahora, los travestis lo que buscan es exagerar los aspectos femeninos eróticos. Entonces tienen unos senos exorbitantes. Glúteos inyectados. Claro, exageran, digamos, de manera desmesurada. Son como unas super mujeres grandotas que cada uno de los aspectos a través de los cuales el hombre se siente atraído, exageran por un lado y las otras minimizan por el otro. Y sin embargo están marchando ahí en una suerte de mezcolanza
de que desde el punto de vista lógico no tiene explicación. Ahora, Márquez usa justamente en sus charlas ciertas imágenes donde él te va mostrando lo que son... Los extremos de la antiestética. Exactamente. Que es muy ¿no? chocante. Vamos a ver un par de imágenes, de esas imágenes, para que nos las expliques. Tenemos a estas feministas en una iglesia haciendo sus necesidades. Bueno, todas las marchas, la marcha de género, la marcha feminista, la marcha abortista, la marcha LGBT, terminan siempre, o sea, hay una marcha que empieza en una plaza, en un lugar público, hacen la marcha y siempre terminan en la iglesia de turno, de la ciudad de turno, en donde se hizo la manifestación. Para agredir a la iglesia, ¿y qué tiene que ver la iglesia con todo esto? No, porque hace 500 años éramos mal... Una cosa ridícula, ¿no? Pero bueno, institucionalmente, simbólicamente, buscan que la iglesia sea digamos, el paradigma opresor. Entonces, efectivamente, dentro de esta antiestética explícita, yo muestro una foto que se dio en la Catedral de Buenos Aires, donde el Papa actual era el arzobispo. Y ¿Cuál es otro metamensaje? Además. Digamos, y son travestis, creo que travestis y mujeres, no sé, porque están todas de espalda, toda la imagen de espalda, sin ropa, con los pantalones o con las polleras bajas, defecando en la catedral. Eso realmente es repugnante, es antiestético, Vandálico. Es vandálico, atenta contra la propiedad privada, contra la propiedad pública. La salud pública. Pero además eso requiere de un análisis sociológico, porque que haya 20, 30 mujeres defecando. O psiquiátrico. Bueno, multidisciplinario. Es para un estudio. Es una imagen de las que yo muestro que tienen más éxito. Es bastante chocante, claro. A pesar de que es una imagen muy desagradable. Y afecta hasta la persona que no es religiosa. Debería, por lo menos, afectar. Afecta a la persona no religiosa que no está resentida y que no carga odio. Porque, bueno, evidentemente el motor de todo esto es el odio y el resentimiento. ¿Qué te puede movilizar a vos a ir a un espacio público o privado, bajarte los pantalones y echar ahí tus necesidades? Si no es el odio o el resentimiento extremo, ¿no? Ya casi patológico. Y es interesantísimo porque estos mismos grupos son los impulsores de iniciativas para penalizar el discurso de odio, pero aparentemente solo el que va dirigido en contra de ellos. O definen como odio todo lo que se les oponga, pero ese tipo de actitudes que son expresiones evidentes de odio. Eso es amor. Eso es amor, dicen ellos. Ahora, eso es amor, love ¿no? wins. Nunca jamás, aparte, bueno, si está la policía va en calidad de espectadora porque no reprime. Es decir, porque si la policía llega a reprimir como debería hacerlo, imagínense la batahola que podría llegar a ser, porque somos víctimas oprimidas de la represión heteropatriarcal. O sea, eso los empodera más saber que ni siquiera la policía tiene control la sobre policía, ellos. La policía los escolta, nada la más. policía va a sencillamente a obrar como un órgano espectador. Y peor, y hay un órgano que debiera ser espectador y que se esconde en ese momento, que son los medios de comunicación. Los medios de comunicación tratan de invisibilizar todo aquello que pueda perjudicar la imagen del feminismo. Entonces, generalmente estas imágenes son tomadas por personas comunes y corrientes que van por la calle, ven este espectáculo, les causa rechazo, sacan una foto y la suben a sus redes sociales. Pero en general, cuando esto ocurre, los medios de comunicación tienen todo el cuidado del mundo de no aparecer. Por eso es que de estas cosas nos enteramos simplemente por redes sociales. Nicolás también suele hablar sobre un caso claro, porque acá el tema del discurso de odio es un tema muy importante, ¿no? O sea, nosotros aquí estaríamos teniendo un discurso de odio porque decimos que un hombre es un hombre y que una mujer es una mujer. Y de hecho ya tenemos algunos problemas en Argentina. Hicimos un video con los ignorantes recientemente, claro, por un problema que yo tengo ahora con un órgano represivo estatal de la Argentina, justamente, por discurso de odio, ¿no? Ahora, todo lo que hacen ellos no es odio, sino todo lo contrario, serían expresiones, no sé, de protesta, amorosas, artísticas. Y Nicolás suele también dar una imagen de una marcha del Día de la Mujer, ¿no? De una mujer vestida de María. Claro, vamos a poner la imagen precisamente porque es un aborto, un simbolismo de un aborto en media vía pública.
pero llama la atención quién es la persona simbólica que está haciendo ese aborto. Claro, digamos, yo no... es en el Día Internacional de la Mujer en una provincia argentina, un 8 de marzo, donde hay una mujer disfrazada, la Virgen María, parodiando hacer un aborto con 3 o 4 mujeres que están asistiendo a ese aborto. Es toda obviamente es una simulación y la persona que está abortando sería Jesús. Ahora, si nosotros osáramos hacer algo con una agresividad simbólica proporcional a esta que estamos refiriendo, y nosotros tendremos problemas con la justicia. Bueno, inclusive aquí en Costa Rica tuvimos el mismo caso, porque estas mujeres de la universidad pues se mandaron a hacer su diseño de una camiseta donde tenía la María abortera. Mira, yo te digo una cosa, nosotros con Agustín tenemos una situación de privilegio. Nosotros somos escritores independientes. Nosotros, al no depender de una editorial, al no depender de una cátedra universitaria, al no depender de un trabajo convencional, podemos denunciar estas cosas. Podemos dar las conferencias que damos en el tono en que las damos y con las placas que damos. Porque no nos van a echar, no nos van a expulsar. Y porque no nos financia nadie más que nuestros propios lectores. Claro, nuestro sponsor es cada lector que decide comprar un libro o por Amazon o un libro físico. Esos son nuestros sponsors. Son miles, pero a cuentagotas. Es un libro, ¿no es cierto? Y obviamente bienvenido sea y le agradecemos que tengan ese interés, obviamente. Pero si nosotros no tuviésemos esa independencia y esa libertad, seguramente esta charla estaría muy condicionada o por ahí ni siquiera se hubiese dado nunca. No hubiésemos estado nunca en Costa Rica, quizás. Hay un punto que lo comenté hoy porque es muy nuevo. Me gustaría también que pudiéramos tener en pantalla estas fotografías que tienen que ver con los desmanes en México, que tuvieron lugar hace apenas algunos días por esta marcha feminista que generó destrozos por todas partes. Bueno, con Nicolás hemos hecho muchas giras en México, hemos advertido esta situación, en algunos lugares se nos escuchó, venía mucha gente, pero la prensa nos trató como te trata la prensa. Estos exagerados, misóginos, sexistas, machistas, homofóbicos, y bueno, toda una lista de adjetivos, ¿no? Entonces, finalmente tuvimos razón. Hasta que siendo el mismo equipo te toca ser víctima, ¿verdad? Exactamente. Como vemos en esta imagen que estamos viendo, estas muchachas en esta van, en este autobús, no sé, esta microbús en la que iban a esta manifestación. Exactamente. Fueron unas muchachas de Guerrero que se movilizaron desde Guerrero en un autobús hasta México, y hasta la Ciudad de México, quiero decir, para participar y apoyar la marcha feminista. Ellos vestían la camisa. Vestían la camiseta, eran feministas convencidas que su presencia contra el patriarcado maldito tenía que hacerse allí carne, ¿no? Y teníamos que luchar contra el patriarcado maldito. Bueno, la cuestión es que, no sé por qué razón, las propias feministas le terminaron reventando la camioneta, lo pueden ver en las imágenes, se las reventaron. Y el final de esta historia tragicómica es que, bueno, los hombres tuvieron que salvar la situación porque los hombres fueron los que terminaron, como ustedes ven en las imágenes, los que terminaron arreglando la camioneta. La repararon, ¿quiénes? Bueno, los hombres. Y así estas mujeres feministas antihombres pudieron por fin volver a Guerrero, ¿no? Y fíjate un último tema sobre el caso México. La prensa de México a nosotros nos atacó muchísimo, nos ninguneó, nos descalificó, nos dijo de todo. Ocultó la censura que nosotros vivimos, ocultó la persecución que nosotros vivimos en México en todas y cada una de nuestras giras, y alimentó el monstruo del género, alimentó la ideología feminista y todo lo que estamos viviendo. Y bueno, después pasa lo que tiene que pasar. Cuando la prensa se quiso ir a meter a cubrir el acto feminista, resulta que como un reportero era hombre, bueno, recibió su merecido ginocéntrico, digamos, ¿no? También lo publicamos en Los Ignorantes. Cría cuervos y te sacarán los ojos, dice el refrán. También lo pueden ver seguramente en el video aquí que se le va a poner en pantalla. Y bueno, es lo que pasa, cría cuervos y te sacarán los ojos, ¿no? También aquí en Costa Rica tenían un dicho nuestros abuelos que dice que el que le sirve al diablo, con llevárselo le paga. Exactamente, así lo publicamos precisamente con ese video, y que es el video que estamos viendo en pantalla, cómo le dan a este pobre muchacho, que más bien lo escuchamos, y sus comentarios son a favor. Se le acerca este muchacho, yo te creo,
esta joven que va con su hija bueno, con una niña menor, y ella, sí, y él, el periodista, está dando apoyo. Está dando apoyo, pero porque él es políticamente correcto. Claro. Y él seguramente ha estado toda su vida apoyando el feminismo. Y bueno, finalmente se recibió una golpiza que terminó hospitalizado. Y algo parecido pasó con una periodista mujer a la cual se le arrebató el celular en plena manifestación, se lo tiraron. Ella dijo, ¿cómo me hacen esto? Estoy haciendo mi trabajo, no nos importa tu trabajo, esto es una manifestación feminista. Entonces, Y una mujer trabajando le estorbaba el feminismo. le estorbaba el feminismo a una mujer trabajando. Entonces, bueno, vos fijate, digo, cómo toda esta radicalización es completamente irracional. Claro. Es un grupo de resentidos sociales, pero han estado muy bien financiados, muy bien apoyados políticamente por organismos internacionales de máxima autoridad global, te diría, y por el establishment de la media. Quisiera tocar un poquito ese tema del financiamiento, porque en este momento estamos haciendo un escrutinio de algunas imágenes, precisamente porque una imagen habla más que 1000 palabras. Agustín y Nicolás podrían conversar con todos nosotros, disertar en muchísimas cosas en sus conferencias, pero al final de cuentas estas imágenes simplemente nos tienen en este momento sin tener mucho que decir, porque ellas hablan por sí mismas. Entonces nos damos cuenta que ellos mismos son su propia antipropaganda. ¿Verdad? Nosotros simplemente estamos comentando de las cositas que ellos mismos hacen en las calles. Pero y en ese contexto, perdona que te interrumpa, pero en ese contexto también uno empieza a darse cuenta de cuánto odio, de cuánto rencor, cuánto coraje y va dirigido entre unos y otros del mismo bando. En el año 2015 fue, me parece, la famosa masacre de Orlando. En Florida. Sí. En Florida, pues, un tiroteo dentro de un bar homosexual. Mueren como 50 personas, ¿no? Pero repentinamente, después de todo el burumbum, los medios dejan de hablar al respecto. Hay una frase del libro La mentalidad anticapitalista que es de Hayek. De Mises, perdón. Debe ser la edad ya. Cuando él dice, está uno resentido que odia tanto que no le importa soportar daño personal grave con tal de que los demás sufran también. Claro. Es el costo de oportunidad porque alguien más sufra lo mismo que yo sufro. Digamos, yo con eso empato y a mí no me es el costo que yo pago por verte sufrir. Y en el fondo verte sufrir es un gozo para mí aunque yo tenga una pérdida. Otros dicen que la amargura es el veneno que yo me tomo para que se muera el otro. Bueno, sería dicho de otro modo. Siempre va a haber resentidos, o sea, ese es un problema, siempre va a haber delincuentes, siempre va a haber, o sea, dentro de lo que es la historia del hombre hay patrones de conducta que se repiten sistemáticamente. Ahora, por eso siempre la izquierda, a pesar de que fracasó en el siglo XX, fracasó en Europa del Este, fracasó en China, fracasó la izquierda tropical de Cuba, Venezuela, Nicaragua, fracasó en todos lados, sin excepción alguna, fracasó en África, sin embargo después viene el socialismo del siglo XXI, se cae el socialismo del siglo XXI y ahora aparece, es decir, ¿por qué razón? Porque siempre hay resentidos y la izquierda, la religión laica de los resentidos y los cabecillas de izquierda siempre tienen un mercado para aglutinar y reclutar. Impresionante. Bueno, y volviendo al tema de Orlando, precisamente este resentimiento de este muchacho llama a todo el mundo muchísimo la atención, precisamente porque el discurso automático que prosigue es la intolerancia y el odio hacia los homosexuales, hasta que se dan cuenta que él no era un homófobo, él era una persona que pertenecía a la comunidad. Claro, un ejemplo interesante es la masacre de Orlando. Yo siempre pregunto en el público, esto se lo robé a Agustín, que Agustín suele preguntar, hacer una especie de encuesta en el auditorio para testear situaciones. ¿Quiénes se acuerdan de la masacre de Orlando? Como es un episodio relativamente reciente, muchos levantan la mano, pero muchos no.
Y bueno, para recordárselo a la audiencia, en la ciudad de Orlando, en una discoteca gay, creo que fue un sábado de la noche, porque la discoteca explotaba de gente, apareció un demente con un arma de guerra y en una fracción de segundo mató a 50 personas, un agente de seguridad le pegó un tiro y murió. Entonces todos los sitios de internet, los perfiles de internet, los hashtags, los medios de comunicación, la consigna era la homofobia mata. La homofobia mata. Resulta que a la semana se descubrió que esta persona, el francotirador, era homosexual. Entonces, ¿cómo va a ser homófobo alguien que pertenece a nuestra comunidad? Saquemos todo, olvidémonos del asunto, porque... Y fíjate, siguiente noticia. Ahora, claro, nunca más se habló del tema, jamás. Ahora, si el asesino hubiese sido heterosexual, todos los años se recordaría el episodio en internet, en los medios de comunicación. Se celebraría la fecha. Haciendo vigilia, la fecha. Marcharían con las pancartas de la cara de todos y cada uno de los que murieron y todo contra la homofobia. Sin embargo, no se habló más de la situación. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que los muertos, los 50 muertos, tienen menos dignidad o tienen más dignidad según la orientación sexual del asesino? Y la verdad que sí. Para estos sectores sí. Hay un caso que, salvando las distancias, se ha dado ahora en la Argentina hace algunos meses. Una joven salió a la calle con su pañuelo celeste y entre 5 feministas la tiraron al suelo, la reventaron a patadas, le cortaron toda la cara. Y ella hizo pública la historia de lo que le había pasado en su Instagram. También podemos estar viendo ahora la imagen de la publicación de esta joven. Ahora, esta joven es homosexual, es lesbiana. Yo me pregunto, ¿qué hubiera sido de los medios de comunicación si la cuestión hubiese sido al revés? Si esta joven, siendo lesbiana, hubiese sido agredida utilizando no un pañuelo celeste pro vida, sino un pañuelo verde pro aborto. Todos los medios de comunicación habidos y por haber hubieran titulado, ya me lo imagino, ¿no? Pro vidas, homofóbicos, atacaron a una joven lesbiana por su orientación sexual y por estar a favor del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Algo más o menos así. Pero como era lesbiana y era provida, y hay un marketing en el sentido de decirnos, si sos homosexual, tenés que estar a favor de la ideología de género y tenés que estar a favor del aborto, bueno, acá había un cortocircuito enorme. ¿Cómo que una lesbiana es provida? Es atacada por otras mujeres que son feministas, que le revientan la cara a patadas por usar un pañuelo celeste, ¿no? Bueno, obviamente ningún medio de comunicación quiso tomar la noticia. Aquí en Costa Rica, precisamente en una de las conferencias en la Universidad Autónoma de Centroamérica, en Ahuaca, me llama la atención, se levanta un muchacho homosexual y te envía un mensaje que la gente aplaudió. Está subido Claro. en internet ya ese mensaje. Está subido. Sí, claro, porque viene mucho público homosexual también a nuestras conferencias. En México hemos tenido incluso transexuales que han venido a saludarnos, a agradecernos, a decir que nos respaldan, que apoyan nuestro trabajo, que ellos han entendido que nosotros de alguna forma les abrimos los ojos para no ser manipulados ideológicamente, para no ser instrumentalizados por las izquierdas, y ellos entienden que nuestra denuncia contra la ideología de género no estamos violentando su libertad sexual. Hay mucho idiota por ahí, y perdón por la palabra, pero realmente son idiotas, que dicen que nosotros atentamos contra la libertad sexual, que nosotros nos queremos meter en las sábanas de la gente. Nada más lejano de la realidad. Nosotros siempre hacemos la distinción. Una cosa es la ideología de género y otra cosa es la orientación sexual de una persona. Cuando esa orientación sexual se politiza y se instrumentaliza para pedir ciertos privilegios, ahí se vuelve ideología. Ideología. Y ese es otro punto. Pero bueno, el caso de este joven ha impactado en la universidad, creo yo, porque fue muy franco y aparte muy directo en lo que dijo, que él se sentía muy cómodo en este espacio y que él agradecía que nosotros estuviésemos diciendo todo lo que decimos, porque de alguna forma denunciamos a las personas que los instrumentalizan a ellos simplemente por con quién escogen, digamos, tener relaciones amorosas o sexuales. Algo que me llamó la atención de él, porque él se acercó después a saludar y quiso tomarse una foto conmigo, etc. Y yo le pregunté que por qué había hecho
esa manifestación. Lo felicité, pero le pregunté que por qué, que lo había llevado a tener esa conclusión. Y él me dice que cuando siendo homosexual, que su rango de acción entre todos sus amigos homosexuales, a él le llamaba muchísimo la atención, y estamos precisamente preparando un video de Los Ignorantes con Nicolás al respecto, el grado de promiscuidad que existía cuando sus amigos iban a alguna manifestación de la comunidad en algún país y regresaban contando todas sus hazañas sexuales. Y él decía, yo no me veo haciendo eso, porque él se veía siendo homosexual pues con su pareja, claro, siéndole fiel. Y nos llamaba mucho la atención, haciendo tal vez un preámbulo del video que estamos preparando, en donde ese dato es muy curioso y también lo comentas en tus conferencias. El nivel de infidelidad y promiscuidad que existe entre una pareja homosexual a una pareja heterosexual es abismal la diferencia. Mira, esto pareciera que es estigmatizar, entonces hay que ocultarlo, no se puede decir, pero la realidad es que, por ejemplo, a mí me gusta, siempre rescato en las conferencias, según el Ministerio de Salud de Estados Unidos, la población homosexual es el 1,6%. O sea, es un sector minúsculo que no llega al 2%. Sin embargo, de la totalidad de enfermos con VIH en Estados Unidos, el 81% de todos ellos es homosexual. ¿Cómo se puede explicar? Es un disparate. No es el 1,6, es el 81% de la totalidad de los que tienen VIH. ¿Por qué se explica esto? Tiene muchas explicaciones. Una es por el modo de llevar adelante el coito, pero fundamentalmente es por el nivel de promiscuidad. Por ejemplo, esto es un dato de la ONU. Una persona heterosexual, una persona homosexual tiene en promedio 12 veces mayor cantidad de amantes que una persona heterosexual. Entonces, si una persona heterosexual durante su vida tuvo 10 encuentros íntimos con 10 mujeres distintas, una persona heterosexual tiene 120. Wow. En promedio. En promedio, ¿no? Es decir, estamos hablando de un promedio. Pero además no es solamente ese tema. Tienen mayor propensión a las drogas, mayor propensión, 7 veces mayor propensión a las drogas, el doble de alcoholismo, el doble de tabaquismo. Después tienen mucha mayor propensión al suicidio. La ciudad por antonomasia, discúlpame, donde el récord de suicidio se presenta en Occidente, es la ciudad gay friendly por definición, que es San Francisco. Y bueno, y ahí no padecen ninguna discriminación, no padecen... Esto iba a preguntar casualmente, porque el tema del suicidio, el tema de la drogadicción, el tema del alcoholismo, uno lo podría achacar también al rechazo social, al bullying, al señalamiento, esas personas que se sienten perseguidas y buscan refugio en ese tipo de cosas. Pero me estás hablando de San Francisco, que es la ciudad tal vez que más los acepta. ¿Cómo son las estadísticas en los países donde son más, amigables versus los países que se consideran más represivos? ¿Hay alguna diferencia? No, es que justamente hoy por hoy en Occidente ser homosexual es ser parte del establishment. Te abre puertas, te da cátedras, te da lugar en los espacios televisivos, etc. Hoy no padecen ninguna discriminación legal y ni tampoco padecen una discriminación social. En todo caso, en algún momento histórico es probable que hayan sido maltratados de manera injusta. Pero entonces tendríamos que suponer que los judíos, los negros, los gitanos, sectores que han padecido discriminaciones injustas, hoy tendrían que también tener una suerte de escapismo, un placebo, como tienen los homosexuales, para evadir la realidad. Sin embargo, no, al contrario, viven más porque tienen la resiliencia colectiva y en su memoria histórica tienen una gran capacidad para resistir y para resistir de manera colectiva, en comunión. Bueno, con la comunidad homosexual no les pasa eso, es una comunidad absolutamente autodestructiva. Yo tiro en el libro y en las conferencias 3 datos que apuntan a lo mismo pero que se parecen entre sí. La Universidad de Navarra, la Universidad de Columbia y el Ministerio de Salud de Estados Unidos coinciden en que un homosexual vive en promedio, siempre estamos hablando de un promedio, vive entre 20 y 25 años menos que una persona heterosexual en Occidente. Y precisamente son por sus manifestaciones sexuales. Una reducción significativa en la expectativa de vida.
Yo quiero hacer un análisis de esto, ¿no? Porque seguramente habrá gente que encuentre esto, uy, qué discurso homofóbico, estar marcando que el SIDA y estar marcando que la depresión y que los suicidios, esto debe tener por debajo la intención de estigmatizar a estos grupos, cuando en verdad yo pregunto, ¿quién hace mejor al sujeto homosexual en cuanto a que estas cosas se sepan? ¿Márquez, el homofóbico, que pone sobre la mesa los datos para comprender una problemática, o el lobby LGBT que disfraza de color arcoíris y de grandes carrozas del orgullo lo que en el fondo está viviendo situaciones muy complicadas en términos de salud pública? Porque vamos a poner un ejemplo, que es el ejemplo de la transexualidad. En la transexualidad hay una disonancia entre la autopercepción y el cuerpo biológico de una persona. Como puede ser, por ejemplo, en el caso de la bulimia, de la anorexia, donde una persona se autopercibe con un peso que no tiene, por ejemplo. Entonces, en la transexualidad hay dos vías. Está la vía de arreglar, metafóricamente hablando estoy, ¿sí? Arreglar la percepción, es decir, la mente de esa persona para que se ajuste a la realidad de lo que es biológicamente, o rediseñar quirúrgicamente el cuerpo para que se ajuste a esa autopercepción que está viciada. Las políticas en todos estos países del primer mundo consisten en criminalizar a cualquier persona que diga que lo que se trata o lo que podría ofrecerse es ayudar psicológicamente a esa persona, porque la gran cura a todo esto, o digamos la gran liberación a estos padecimientos, estarían en la readecuación física a través de hormonas y cirugías estéticas. El resultado de estas políticas en los Estados Unidos es un 41% de transexuales que se han quitado la vida, que se han suicidado. Sería, digamos, para usar tu mismo ejemplo, sería como decirle a la persona anoréxica que lo vamos a hacer gordo. Exactamente. Vamos a ajustarlo físicamente para que sea gordo. Vamos a empezar a inyectar grasa de alguna forma para que su cuerpo se pueda ajustar a cómo él se está viendo en el espejo. Ahora, insisto, esto tiene sus consecuencias, porque los estamos viendo. Estados Unidos no es un país homofóbico, no es un país donde se persigue a los homosexuales. De hecho, los homosexuales van a distintos puntos, a distintos estados particulares donde son casi el status quo. Recién se hablaba sobre San Francisco, California, y donde, sin embargo, insisto, un 41% de los transexuales se suicida. Estamos fallando en lo que se está haciendo con ellos. Entonces, nosotros al poner estos datos sobre la mesa, ¿qué somos? ¿Somos los transfóbicos, los homofóbicos? ¿O somos personas que, como muchos homosexuales y transexuales nos reconocen, personas que estamos diciendo aquello de lo cual no se puede hablar, pero que hay que hablar? Hay conductas que son objetivamente valiosas y conductas que son objetivamente disvaliosas. A mí me gusta poner el ejemplo del tabaquismo. Fumar hace mal y está bien que el Estado alerte. De hecho, no sé si acá ocurre, pero en la Argentina con los paquetes de cigarrillos, yo no fumo, pero aparece, produce cáncer, produce disfunción eréctil, aparecen toda una serie de advertencias. Con la homosexualidad sucede lo mismo, pero esas advertencias no se dan. El Estado, en lugar de advertir, aplaude, hace apología, pondera las prácticas homosexuales. ¿Qué tiene que hacer el Estado con la persona que fuma? Tiene que permitirle el vicio, pero tiene que no promover el vicio, sino promover, por ejemplo, el deporte. Con la persona homosexual, lo que tiene que hacer es ayudarlo de todos los inconvenientes que tiene, pero no hacer apología de una conducta que trae consecuencias gravísimas para su individualidad. El equivalente sería, en ideología de género, que el Estado le financie al fumador sus cigarros y nos haga a nosotros pagar por ellos. Y además que nos prohíba decir que es malo fumar. Exacto. No, pero inclusive... Exactamente. Sí. Exacto, eso porque sería crimen... ¿De odio? Sí. De odio. Estoy discriminando a los fumadores. Claro, pero además enseñarles a los chicos en el jardín de infantes que es bueno fumar, tratar de darles algunas pitadas para que se vayan familiarizando con el tabaco. Tener los posgrados de cómo fumar, por ejemplo. Claro. Tener como las universidades de acá, ¿no? Que tienen sus carreras. El uso correcto de la boquilla. Claro. Las mezclas de tabaco. La juca, el puro, el habano. Bueno, Ni hablar de la marihuana. Claro. El sentido común
más bien dicta que este tipo de mercadotecnia hacia el tabaco ya lleva, no sé, casi 20 años en donde comenzó a disminuirse hasta que el sentido común dijo, es malo fumar, fumar mata, entonces No lo a partir de anuncien, no ahora no se inviertan. anuncia. Porque eso tiene que ver con dos cuestiones que no son incompatibles. Por un lado está la libertad, pero por otro lado está la política pública orientada hacia algo que tiene que ser objetivamente bueno. Claro. Bueno, ahí funcionó. Se fuma mucho menos, pero el que quiere fumar lo puede hacer. Lo puede hacer, Sin exacto. embargo, nunca fue represivo, nunca se le... Sin embargo, hubo una gran resistencia de la industria del tabaco, De la industria del naturalmente, tabaco. que invertía millones y Pero ese millones. es un buen ejemplo para poder poner en la mesa que cuando se da una lucha, a pesar del lobby, la lucha se puede ganar. Y cada uno fuma si quiere, a como cada uno puede cambiarse sabe las consecuencias. Claro, sabiendo las consecuencias, cada uno puede cambiar su sexo y que eso tampoco existe, no se puede cambiar su apariencia, pero lo podría hacer. Pero ese lobby, LGTBI, sí está muy bien financiado. Sin lugar a dudas. Ahora, casi también, o si no más, que en hace 20 años el lobby del tabaco. Y ese financiamiento, y con eso me gustaría ir cerrando este primer programa, y les agradecemos muchísimo ser nuestros padrinos de la segunda temporada, pero ese financiamiento que es todo el que le falta a los ignorantes, todo el que nos falta, y seguimos esta segunda temporada precisamente a punta de convicción y mística, porque creemos, yo le soy sincero, hablando con Robert yo le decía, Robert, yo vi la premiere de la película Unplanned, de esta muchacha Abby Johnson, que fue la directora de una clínica de Planned Parenthood. Y al ver esa película había un momento en donde, no es un spoiler, simplemente había un momento en donde se decía, nosotros tenemos a Soros, tenemos a Bill Gates, tenemos a fulano, a sutano, a perencejo, ¿ustedes a quién tienen? Y me sentí tan identificado, Claro. y yo dije, sí, no tenemos a nadie, ni los mismos voluntarios de la causa, ni los mismos activistas pro vida, a veces quieren donar. Todos están convencidos de que hay que hacerlo, Exacto. pero nadie da el paso. Nadie da el paso. Mira, yo sobre eso quiero hacer una suerte de llamado al público para que, si está viendo este programa, si les sigue a los ignorantes, si les gusta lo que hacen los ignorantes, colaboren. Yo estoy seguro de que si hay gente que está mirando esto es porque está en desacuerdo con lo que mira en la televisión todos los días, y que la ha dejado de mirar justamente, que está en desacuerdo con los medios tradicionales. Apoyen entonces a los ignorantes. Si les gusta lo que está haciendo esta gente, apóyenlo porque necesitan del granito de arena de todos nosotros. De este lado no está Soros, no está Rockefeller, no está la fundación de Bill Gates, no está la Planned Parenthood, obviamente, no están los dineros de ONU, no están los dineros de Amnistía Internacional. Acá hay una lucha que es a puro pulmón de abajo hacia arriba. Nos ayudemos entre nosotros. Con Nicolás nos autofinanciamos, como dijimos recién, por la venta de los libros, y hasta el día de hoy nos están tratando de buscar a ver quién nos financia, porque tienen la idea, en algún momento se dijo que éramos agentes de la CIA, incluso por nuestros estudios en Washington, pero nunca nos han podido encontrar nada, porque lo único que van a encontrar es que nuestros libros se venden bien, nada más. En el caso de ustedes, que están ofreciendo algo que es gratis, un libro se vende, pero un programa por YouTube es gratis, necesita de la filantropía individual de aquellos que han comprendido que esta es la alternativa comunicacional a todo aquello que despreciamos, porque los despreciamos. Los medios hegemónicos de Occidente son el cáncer de nuestra sociedad. Si lo entendemos así, entonces apostemos, por esta gente. Los invito a los que están mirando este show a que apoyen a los ignorantes económicamente. Seamos claros, además de compartir y difundir, que es muy importante, nos comprometamos económicamente con estas causas. Me gustó mucho lo que dijo Agustín. Los despreciamos. Palabra imposible de escuchar en los medios tradicionales, en los medios del sistema. Me encanta, porque ¿qué hubieses dicho una persona en lugar de Agustín políticamente correcta? Yo tengo otro enfoque,
Yo tengo otra mirada, los respeto, pero no comparto su manera de ser. No, acá es una cuestión de desprecio contra el sistema, de desprecio contra los abortistas y los financistas de los abortistas, de desprecio contra órganos transnacionales que pretenden hacer ingeniería social, desprecio contra los políticos que se someten a esas situaciones y que están midiendo a ver si está bien o está mal en función de una campaña electoral. Es decir, acá se trata de una batalla. No estamos conviviendo, coexistiendo, intercambiando, dialogando y enriqueciéndonos mutuamente en un ámbito democrático. Acá se trata de una batalla contra gente que quiere eliminar nuestras libertades a través de un discurso de inclusión, cuando precisamente lo que hacen es lo opuesto, ¿verdad? Fíjate que al mismo tiempo que nosotros estamos solicitando a la gente que apoye a los ignorantes, en Costa Rica ya ha entrado más de 1.600.000 dólares, lo repito, 1.600.000 dólares por parte de Planned Parenthood en su versión internacional para financiar a la Asociación Demográfica Costarricense entre el año 2008 y el 2016. 1.600.000 dólares. ¿Qué podrían hacer ustedes, muchachos, con ese dinero? ¿Te imaginas? Y por otro lado, si uno va a lgbtfound.com o .org, perdón, lgbtfound.org y va a los reportes financieros globales de los recursos que se destinan para las causas LGBT, se va a encontrar, también lo vamos a poner aquí en pantalla, se va a encontrar con que Costa Rica es el país de América Latina que más fondos ha recibido en el periodo 2015-2016. Más de 5 millones de dólares para la causa LGBT en este país, superando a todos los países de la región. ¿Por qué razón? Porque Costa Rica ha sido seleccionado como el país de Centroamérica a partir del cual la ideología de género tiene que entrar en este subcontinente. En Sudamérica el país escogido fue Argentina, y nosotros lo sabemos muy bien. En Centroamérica el país escogido no es ni República Dominicana, ni Honduras, ni El Salvador, es Costa Rica. Entonces, por eso esa cantidad de dinero acá, porque en un país de 5 millones de habitantes, 5 millones. Hay un dólar por cada habitante a favor de la causa. A favor de la causa LGBT. A favor de una causa que involucra a un sector de la población que no llega al 2%. De modo que, bueno, en eso estamos. Estamos combatiendo en una lucha totalmente desigual, una lucha asimétrica, una suerte de guerra de guerrillas en la cual a la derecha le tocó el bando de la guerrilla esta vez. Y lo vamos a hacer con mucho honor. Quiero hacer una aclaración. Yo dije en beneficio de un sector poblacional que no llega al 2%. Creo que me expresé mal, porque la realidad es que ese sector que no llega al 2% no es el que milita. De ese sector minoritario milita un sector minoritario. O sea, si el 2% fuera el 100%, no es ese 100% el 2% el que milita. Digamos, o sea, así como el lobby LGBT no representa necesariamente al homosexual, las feministas en modo alguno representan a la mujer. Exacto. No, quería hacer esa aclaración. Claro. O sea, los que militan no representan ese 2%. Los que están en el lobby es otro 1 o 2% de ese 2%. Los que están en el lobby son un sector minoritario de un sector minoritario. Claro. Y sin embargo estamos hablando de estas sumas de dinero, ¿no? Es el elitismo más marcado que puede haber y muy bien patrocinado. Es decir, estamos hablando de $1 por habitante de este país. Efectivamente. Así que, Si es $1 por habitante, nosotros intentamos salir de la ignorancia un tema a la vez. ¿Qué tal si ustedes nos ayudan $1 al mes? no nos ignoren. No, en definitiva es una lucha que nos sentimos como salmones contracorriente, pero siendo padres los dos de hijos pequeños, creemos que se tiene que hacer, y sobre todo, yo le mencionaba fuera de cámara a Agustín, creemos que el llamado no es solamente alzar la voz al respecto, sino es tal vez, en la medida de lo posible, dignificar la causa, porque a veces también nos encontramos como hay estéticas de estéticas, intentamos que este tipo de mensaje llegue a la persona que verdaderamente pueda sentarse con toda tranquilidad en su casa, con su celular, con su computadora, a poder escuchar de manera digna este mensaje, que es un mensaje inteligente, es un mensaje que abraza muchísima evidencia científica
y que al final de cuentas eso es lo que queremos. Si queremos salir de la ignorancia, no vamos a permanecer ignorantes, pues abrazando ideologías que avasallan la misma intelectualidad del ser humano. Entonces, pues eso es lo que intentamos. Agradecerles de corazón nuevamente por esta oportunidad de abrir esta segunda temporada. Agradecerles a todos ustedes en América Latina por haber seguido durante todos estos 7 meses y darnos con cada uno de sus comentarios y su empuje emocional las ganas y la voluntad de continuar. Agradecerle de corazón a nuestro compañero Andrés, que estuvo en la primera temporada. En esta segunda temporada vamos a estarlos acompañando Robert y yo, y queremos seguir trayendo a las mejores mentes de América Latina para conversar, para salir de la ignorancia en tantísimos temas que todavía quedan pendientes. Y pues en definitiva, agradecerles también nuevamente su presencia en el país, porque sabemos que cada una de sus conferencias son abarrotadas de gente, y está en este momento el mensaje llegando poco a poco, porque eso se vuelven al final mensajeros de lo que ustedes pasaron. Y yo creo que se vuelve más que una moda, ¿verdad? Porque tal vez este tema de izquierda y derecha también hay que tener cuidado, porque puede ser que se vuelva una guerra intelectual o una guerra de emociones políticas, y muchas veces simplemente las personas lo siguen a ustedes porque emocionalmente lo siguen, pero también porque están de acuerdo con sus ideas. Y yo creo que es una lástima, por ejemplo, que el pasado viernes estas dos muchachas no pudieran aprovechar esa plataforma para tener ese debate, pero creo que mucha gente salió también, como en todas sus conferencias, llena de información que sale a compartir. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por habernos invitado nuevamente, y muchos éxitos para la segunda temporada. Gracias. Muy bien, y muchas gracias a todos los que nos han acompañado en esta tarde, y estamos al frente, listos para continuar la lucha, aunque sea un tema a la vez, aunque sea $1 al mes, pero no nos ignoren. Aquí no nos vamos a ignorar. Recordamos nuestras redes sociales, losignorantestv.com, y para hacer su donativo de $1 al mes, $5 al mes, $10 al mes, losignorantestv.com. losignorantestv.com, ahí pueden dar al botoncito para que sean nuestros padrinos en esta segunda temporada. Muchísimas gracias, buenas tardes, y que tengan un muy bonito, feliz fin de domingo y inicio de semana. Muchas gracias.